Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, estamos de regreso con más información y esta hora vamos a conversar con Manuel Valiente, él es representante legal de la empresa Sonama, y con él vamos a conversar porque esta empresa Sonama S.A., que en su momento participó como subcontratista de un consorcio integrado por ICA, MECO, que estaban encargados de la construcción de unos trabajos en el Canal de Panamá, se han visto afectados. Don Manuel, bienvenido para que le explique a la audiencia en qué consiste la denuncia y la afectación de la empresa que usted representa. Primero, buenos días a ustedes y a los escuchantes. Vamos a ver. Bueno, pues la denuncia es la siguiente. Nosotros, una compañía española, son dos empresas, una española Sonama y otra que hubo que constituir allí, Sonama Panamá, totalmente panameña. En el año 2010, el consorcio ICA, FCC, MECO, tres empresas, resultaron adjudicatarias de un tramo, exactamente el tramo denominado PAC 4 del Canal de Panamá, del ACP. Y pues procedieron a subcontratar el movimiento de tierras con explosivos a nuestras empresas. Nos mandaron un correo electrónico para que procediéramos de inmediato al traslado de la maquinaria desde España, de la totalidad de la maquinaria, y nos dijeron el volumen ha contratado sobre 9 millones de metros, 8.700.000, y el importe económico que subía a 32 millones de dólares. Bueno, iniciamos los transportes de la maquinaria, de toda la maquinaria, en barco, y cuando llega allí nos notifican que iban a anular la adjudicación. Bueno, ya se había hecho el transporte de maquinaria y el motivo era que uno de los socios del consorcio, MECO, Carlos Cerdás, el propietario, había dicho que él quería que le adjudicaran la mitad de la obra. Con lo cual nosotros no negamos, todo esto está documentado y finalmente no nos queda más remedio que aceptar la rebaja a la mitad de la obra con un condicionante que ponen ellos, que son dos tramos. Uno, que se adjudica por la mitad en ese importe y en el momento que la acabemos, pues nos dan la otra mitad, con lo cual cambiamos de ejecutar en un año a ejecutar la misma obra en 2 años. Bueno, pues eso es un mal menor. Lo malo hubiera sido meternos en litigio entonces y que sin solución. El contratista al que le dicen que le van a contratar la otra mitad de la obra se llama MECO, Carlos Cerdás, el propietario. Entonces, en el mes de diciembre, MECO, socio del consorcio, les dice que abandona la obra, que se va. O sea, les deja tirados con la mitad de la obra. A lo cual, automáticamente, el consorcio tiene que comprar maquinaria para la realización del trabajo que abandonó MECO y comunica el motivo de los atrasos que se están constituyendo en enero a la ACP, diciendo que el motivo de los atrasos es responsabilizando a MECO de esos atrasos. Nosotros hemos cumplido siempre con lo contratado, como se manifiesta pues, con las facturas que se producen por los trabajos, que paga el consorcio, donde se ven perfectamente las producciones que se ajustan a lo contratado y a las exigencias. Bueno, como cosa curiosa, ellos pretenden que firmemos un contrato donde dos temas que antes habían quedado en el primer contrato o en el primer inicio, que nos teníamos que acoger a las mismas condiciones de la ACP en cuanto a retenciones y revisiones en los precios de combustible, pues lo omiten. Nosotros no queremos firmar el contrato así, a pesar de que estamos trabajando. Ellos no nos pagan durante 5 meses con unos consumos importantísimos, porque las producciones eran de 1 millón de metros cúbicos mensuales de combustibles y de gastos que asumimos, y ellos pues intentan ahogarnos económicamente para firmar el contrato, cosa que no consiguen. Entonces en diciembre nos dicen que hagamos la factura de una manera, en febrero nos dicen de otra para atrasar las fechas y al final de marzo nos pagan, pues en 2 o 3 meses nos pagan los atrasos. Bueno, pues sigue la producción y bueno, y seguimos trabajando hasta que en el mes de junio nos envían una carta de incumplimiento. La primera que recibimos. Hasta el mes de junio no recibimos ninguna carta de incumplimiento, pero refiriéndose a anteriores. Esa carta no se ajusta a la realidad y solo sirve para que ellos poder rescindir esa segunda parte del contrato que empezaba en agosto y que teníamos derecho y que ellos
rápidamente de esa manera nos lo quitan. En los comités de gerencia que se producen, entre ellos, internos de ellos, que figuran todos en el expediente está lleno de todos los correos electrónicos, absolutamente, notariados, peritados, todo, para que sean legales, y los comités de gerencia de ellos, que eso nos llega un día por debajo de una puerta y nos damos cuenta de lo que dicen los comités no tienen nada que ver con lo que quieren que hagamos. Entonces ellos pretenden, se basan en un cumplimiento totalmente incierto y comprobado para paralizarnos. Y manifiestan en sus comités de gerencia que si Sonama no para, lo que van a parar son los equipos que han comprado a IASA, a Caterpillar en ese momento y que tienen un contrato de 2 años. Con lo cual nos tenían que parar sí o sí. Y esa era la razón real. Ahora, O sea, ¿cuál es el escenario legal? ¿Cuál es el pleito legal en el que ustedes no se imaginaban estar cuando estaban realizando esa inversión? ¿Cuál es el tema no legal? nos pensábamos eso de una manera. Este es el motivo real y eso está documentado. Entonces, el pleito que se presentó en fecha del 28 de junio del 13, las obras acabaron en agosto, la mitad de las obras, de las que nos habían adjudicado en primera fase y la segunda ya está adjudicada por el mismo contrato. Entonces, el pleito se presentó en fecha del 28 de junio del 13 por un importe aproximado de 25 millones de dólares que incluían las reclamaciones no satisfechas, no atendidas. Cada factura que presentábamos una reclamación que no nos atendían ni miraban durante el contrato y los daños y prejuicios que nos fueron ocasionados posteriormente. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto económico para la compañía que usted representa en los últimos años luego de esto? Bueno, total. Pues mire, una compañía que va con un montón, pero un montón de maquinaria pesada, un montón quiere decir, a lo mejor había 60 o 70 máquinas muy grandes. Bueno, pues solo indicarle que la maquinaria se encuentra en la intemperie en Panamá parada desde entonces y después del tiempo transcurrido, pues puede imaginar usted el estado en que está esa maquinaria y los daños ocasionados. Habiéndonos sido imposible su movilización, dado su tamaño, y no había obra en Panamá para ese tipo de maquinaria y por carecer de los recursos necesarios para su traslado, que allí se quedó y allí está, a la intemperie. ¿Se ha dañado ese equipo está en Europa, está acá en No, Panamá? no, en Panamá, sigue en Panamá. En Panamá, paralizado desde el año 2012, más o menos cuando se acabó, y depositado en una campa en La Chorrera, en el término de La Valdeza. Ahora, esto, bueno, eso van 10 años, un proceso legal que todavía no hay una decisión. ¿Están ustedes preocupados por la forma en que se maneja nuestro proceso judicial? Bueno, preocupados no, preocupadísimos. Pues lo vemos, a pesar de la primera sentencia y la segunda, que también pensamos hablar, que fueron tremendas, tremendas en el sentido de que, bueno, pues el primer juzgado, que era el 7, manifestó, digamos, reconoció los correos electrónicos, reconoció las cartas de los comités de gerencia, y ya está. Y después solo dijo sí, sí o no, 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 porque sí, sin razonarlo. Y ya está. Y eso pasó, digo, pues, al primer tribunal superior del primer distrito judicial de Panamá. Bueno, y de ahí también, merced a una novela que escribieron, que lo cual no era malo para nosotros, porque si usted ve la sentencia del segundo tribunal y ve que es una novela, primero la lee la novela y es una novela, y después se da cuenta de que aquello no tiene nada que ver con la realidad y con todos los documentos que figuran en el expediente, que eso sí que son claves, las cartas, todo, todo, todo. Luego automáticamente, bueno, nos quedamos tranquilos, a pesar de que las dos sentencias han sido negativas, totalmente negativas, por algún motivo será, que más adelante podremos manifestarlos, y importantes, ¿eh? Entonces, pues ahora está en la tercera, en el Superior de Justicia, en la última, Sí. en la Corte Suprema, Sala de lo Civil, cuya ¿Ustedes, dígame. ustedes perciben que ha sido lento o que están tratando de engavetar todo esto?
Bueno, la primera y segunda, no sé cómo ha dicho el término usted. Ujú. O sea, que ha sido lento, por lo menos a nivel internacional. eh, si A sienten que ha nivel sido internacional, engavetado, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Gavetazo? ¿Cómo perciben ustedes el proceso? exactamente. ¿Atraso por influencias? Pues sí, atraso por influencias sí. Es más, en la Corte Suprema de lo Civil, la sentencia parece ser que estaba preparada para salir en diciembre del 21, que el ponente la pasó. Pero sin embargo, la magistrada segunda, Ángel Russo de Cedeño, no la tramitó en 4 o 5 meses, sabiendo que se jubilaba el ponente principal. Se incapacitó con un problema de vesícula para lograr un cambio de ponente y así atrasar la sentencia, porque el otro se jubiló. Con lo cual, al jubilarse, otra vez vuelve a empezar, ponente nuevo, y esta señora, además, pues es la situación que estamos actualmente, y naturalmente sin comentar nada de la corrupción en las sentencias de los 2 tribunales anteriores y las presuntas irregularidades en la Corte Suprema de Justicia. Algunas de estas empresas que ustedes denuncian, en este caso, enfrentan otros temas con la Sí. justicia panameña. ¿Cuál es su opinión de esto? ¿Ustedes sabían que Ahora se se lo iban a digo. encontrar este Es escenario? Sí. totalmente conocido por todo el mundo que la justicia funciona bien ahí en ese país, por desgracia, solamente para los poderosos. Me refiero al poder económico para doblar las voluntades. La justicia que se paga no es justicia, solo beneficia, otorga el premio a la parte que la ha pagado y comprado. La razón no tiene nada que ver. Eso del gavetazo, pues ya más o menos lo he explicado, que la doña Ángel Russo de Cedeño de la Corte Suprema, cuyo interés desconocemos, pero sí hemos visto otra actuación de ella en un asunto por ejemplo, en este caso, una parte era el reclamo de los intereses. Las dos cortes anteriores dicen el 10% y ella se inhibe diciendo que es el 5%. Bueno, por ley era el 10%. Y no solo eso, sino que la otra parte no lo había reclamado en ninguna de las dos instancias. Luego esta señora, como se dice en España, ya ha enseñado la patita de alguna manera. Luego no sabemos qué interés puede tener ella en alargar el proceso, que solo Sí. lograría la desaparición total de mi empresa y aunar la demanda. Más tiempo ya. ¿Qué recursos les quedan a ustedes? ¿Van a atender a algún tipo de arbitraje, a tribunales internacionales? Pues sí, en el caso de que esto no cuajara bien, pues tendríamos que ir a un tribunal, a un arbitraje internacional de Estados Unidos, que eso no es nada bueno, pues que serán otro montón de años, en lo cual ya no si la empresa existe, el que seguro no existiera seré yo. El tema Entonces, está perfectamente documentado, sí. el recurso de casación presentado, ejemplar, sin ninguna mácula y con la razón nuestra del 100%. Parece que unos sistemas presuntos no lícitos nos pueden llevar a una sentencia contraria, influenciada por el poderío económico y la intervención de la política. Para Eso de que le he finalizar, dicho el 5 o el 10% es grave porque demostró la señora Ángela Russo que tenía una cierta decantación hacia una de las partes, además de, con este cambio de ponente o lo que sea, lograr un atraso con unos intereses que no conocemos. oiga, y para finalizar, ¿se sienten ustedes seguros de realizar otro tipo de inversiones en nuestro país luego de este escenario? Bueno, pues le voy a contestar primero a otra pregunta. Me ha preguntado antes si conozco a las dos empresas. Bueno, una es FCC y otra es MECO. Bueno, ambas suficientemente conocidas en los tribunales. Los ejecutivos máximos de FC en Panamá manifestaron las cantidades entregadas al gobierno a cambio de cuantiosas adjudicaciones de obra. Fueron acuerdos entre Odebrecht, FC y MECO que acordaron el reparto de dichas obras con el pago de coimas del 10%. El 8 de junio de este mismo año, la UCO, en España, que es la policía o la Guardia Civil, remitió al juzgado número 2 de España que FCC había demostrado que había pagado de coimas entre el año 2010 y 2014 178 millones de dólares. 178 millones en sobornos a altos cargos del gobierno panameño. Eso es textual de la información. Respecto a MECO,
implicado también en los mismos sistemas de contratación y de blanqueo de capitales a través de la conocida Blue Apple Service. El mismo propietario, Carlos Cerdás, en un acuerdo con la Fiscalía, confesó haber pagado 9,4 millones de dólares. Estos hechos, entre otros, han sido ampliamente documentados en la empresa Panamá Internacional. Mi pregunta es, que les transmito, es ¿cómo puede ser que después de estos hechos no se sea procesado por la justicia y siga contratando obra en Panamá? Esto es inexplicable en ningún país con ley. La respuesta es clara. Esto no solo se consigue con influencias políticas, sino acompañadas de las correspondientes compras de voluntades con métodos económicos. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de este caso y a darle entonces los seguimientos necesarios. Le agradecemos hasta España a Manuel Valiente, quien es representante legal de la empresa Sonama S.A., quien ha compartido esta mañana esta denuncia aquí en Radio Panamá contra las empresas ICA, FCC y MECO. Que bueno, ICA ya desapareció, luego no hay lugar a reclamarle nada. Ya desapareció, está en México. Pero FCC y MECO no, siguen actuando con sus mismos sistemas. Bueno, lo de MECO clama al cielo. ¿A usted le parece que se demuestra, confiesa una corrupción que ha pagado y le siguen dando obra en Panamá importante? Cuando hay otras empresas, por mencionar, por ejemplo, ACUSA, nacionales que no han entrado en esos temas y se han visto no beneficiadas con las adjudicaciones, y no tengo nada que decir de ACUSA, que me parece una empresa seria y panameña, local. Listo. Bueno, gracias a Manuel Valiente. Pues muchas gracias a usted. Agradecido. Gracias.